Hola, les saluda Giuseppe Martino, soy agricultor y en este momento vamos a iniciar lo que es en el evento AquaExpert 2020, el desarrollo de lo que es la parte del cultivo de Pangasio y sus expectativas en América Latina. Doy las gracias a la gente de Italcol y todo su equipo eh, técnico de la parte de acuicultura y por haberme invitado a este evento. Y bueno, iniciamos con la presentación. Bueno, el Pangasio en la última década ha tenido un papel muy protagónico. Sus inicios en la fase de reproducción con fines comerciales comenzó en 1998, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos, la especie ha crecido de manera exponencial, todo lo que es la parte de producción. Las técnicas de reproducción y su cultivo han evolucionado, su expansión tanto en la producción de alevines como los sistemas de engorde y procesamiento se centran básicamente en los países asiáticos, en este caso encabezándolo Vietnam. Otros países que se han unido a esa producción masiva del pangasio ha sido India y Bangladesh. Su producto estrella, el filet, ya se ha exportado a más de 100 países. En el continente americano, la importación del filet de pangasio es una realidad. Países como Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil son los principales importadores. Existen condiciones ambientales favorables en nuestro continente para su cultivo. Sin embargo, su mala reputación a nivel mediático ha fomentado la resistencia a legalizar su introducción. Entonces, fíjese, yo quisiera hacer una comparación, ¿no? Aquí con la introducción de la especie el pangasio. Por supuesto que está la preocupación de posibles impactos ambientales y eso es uno de los principales desafíos que hay que evaluar para su introducción en este continente, ¿verdad? Pero sería pertinente la comparación con la tilapia. Por ejemplo, la introducción en regiones tropicales foráneas en todo el mundo, tenemos una matriz de calificación de riesgo, como por ejemplo la tilapia es altamente invasora, ha establecido poblaciones silvestres importantes, desovando en forma natural en sus ambientes acuáticos como consecuencia de su maduración y su reproducción precoz. También tenemos la sobrepoblación indeseada de peces que no tienen su tamaño comercial, su exitosa estrategia reproductiva, conjunto a un cuidado parental o paternal de sus crías y la agresividad al comportamiento territorial, aseguran la alta sobrevivencia de sus larvas y de sus juveniles, ¿no? ¿Verdad? Aquí podemos ver la técnica, la estrategia de la tilapia, en la cual mantiene la sobrevivencia mucho más alta, ¿verdad? Porque tiene cuidados parentales, ¿verdad? Pero a pesar de todos estos elementos negativos, la introducción de la tilapia se ha considerado que tiene aspectos e impactos positivos cuando los factores socioeconómicos, además de los factores ambientales, han sido evaluados. Entonces tenemos que el pangasio, ¿no? Para dar unas características, es una especie de agua dulce, de color grisáceo, carne blanca, perteneciente a la familia de los Pangasidae. Es un pez migratorio que en la mayoría de las regiones remonta el río para desovar durante el periodo de crecida de las aguas y se regresa corriente abajo cuando estas bajan. La época de migración varía dependiendo del sistema de río. Así, por ejemplo, en la cuenca del río Mekong, la corriente, la especie va corriente arriba entre mayo y julio y baja entre septiembre y diciembre. Aquí podemos tener más o menos una visión, ¿no? De todo lo que es el, el, el país Vietnam, el Mekong. El pangasio es muy altamente fecundo. Puede producir más de 60.000 huevos por kilo. No mantiene cuidado parental para los huevos y alevines. Las larvas eclosionan luego de 24 horas.
solo tienen 3 milímetros de longitud, esas larvas, y estas se dispersan en el río por la corriente y son altamente vulnerables a predación y mortalidad natural. El pangasio no perturba el hábitat, como por ejemplo la tilapia, durante el desove y no exhibe comportamiento territorial impactando a otras especies de peces. Basado en estos criterios, el pangasio es más benigno que la tilapia y puede representar un menor riesgo como una especie introducida en la acuicultura. Podemos ver, hasta el momento no existe registro oficial de introducción de pangasio con fines acuícolas fuera de la región tropical de Asia, a pesar de que sí hay algunos países que de manera, vamos a decirlo entre comillas, ilegal, están haciendo el cultivo. Oficialmente no hay esos registros. Está disponible solamente legalmente como especie ornamental en muchos países. Bajo condiciones naturales de cultivo, el pez es de hábitat omnívoro bentónico. Se nutre de bacterias y detritus de material vegetal y de invertebrados que se presentan en los sedimentos. Y podemos ver, digamos, las características externas, ¿no? De un animal que le dicen el tiburón o el tiburón místico también en algunos países. No hay un reporte hasta la fecha o un informe donde existan desove de forma natural fuera de su histórica área de desove en el río Mekong al sureste de Asia. La reproducción con propósito de agricultura solo depende de desove inducido con hormonas. No se reproduce en forma natural en los tanques y requiere estos animales de 2 a 3 años para que alcancen su madurez sexual. El pangasio que se produce en la acuicultura normalmente se cosecha entre los 6 y 8 meses, o sea, antes de alcanzar su madurez sexual. De los métodos de reproducción asistida o artificial, como ya comenté al principio, son recientes. Recién en el año finales de los 80, principios de los 90, por ahí fueron los primeros ensayos con reproducción inducida y se usaban de 2 a 4 dosis en la hembra y una sola dosis en el macho, generalmente cuando se aplica la última dosis en la hembra. Entremos ahorita en lo que es la parte de la reproducción como tal, ¿no? Esta comienza con la selección de reproductores, ¿no? Y en este caso, la hembra normalmente presenta abdomen abultado, también al palparlo se siente un abdomen flácido, se percibe un abdomen muy, muy flácido, ¿no? El poro genital por lo general se encuentra enrojecido y proyectado hacia afuera, aunque en algunos casos hemos visto que no necesariamente una hembra madura que tenga abdomen flácido y no presenta el porro genital proyectado hacia afuera, enrojecido. Hemos visto casos en que se han obtenido óvulos maduros y con desoves exitosos. O sea que esas características en sí a veces no necesariamente tiene que ser algo positivo como tal. Para los machos con una leve presión abdominal en sentido de la base de la aleta pectoral, usando el dedo pulgar y el índice, masajeando hacia el orificio anal, debe salir o expulsar semen. Aquí podemos ver más o menos el abdomen, lo que es el prominente abdomen, ¿no? de una hembra, ya que supuestamente está madura. Y es la forma, yo quiero aquí también enfatizar la forma como estos animales se deben manipular, ¿no? O sea, en la parte capturándolo por la base de la aleta anal y la otra mano debajo de la boca. De esa manera evitamos el peligro de que con el movimiento puedan lesionar al que está operando con las espinas que tienen a nivel de las aletas. Otro aspecto también que vamos a ver aquí, ¿no? Que es el análisis confirmativo para ya determinar la maduración de una hembra, es mediante la canulación, o sea, extracción de los óvulos mediante la canulación. Nosotros usamos y perfectamente
funciona muy bien el catéter o sonda de 3 milímetros de diámetro. En el mercado se presenta como un catéter para muestras de orina, en el caso orina para canina, así, ¿no? Aquí yo estoy poniendo en esta foto, fíjense, aquí está un poro genital bien prominente, en este caso aquí no. Entonces, la cánula no tiene que ir directamente en el centro, debería, para que pueda entrar bien, de manera así como lo marco yo punteado, ¿no? Hacia los laterales, que son donde están las gónadas. Luego, el producto que sale, ¿no? Los ovocitos se colocan entre dos láminas de portaobjeto. Se agrega un poco de agua sin aplastarlo y a trasluz con una lupa común y corriente se pueden observar, aquí se ven bien dónde está, pero en el núcleo ya migrando hacia la periferia. Pudiéramos decir que es un animal que está apto para la segunda fase, que es lo que es la parte de la inducción. Aquí vamos a ver si puedo pararlo en el momento cuando usted está colocando la sonda. Fíjate que se pone de un lado, ¿verdad? Y cuando la sacamos, ahí está. Aquí están los ovocitos. Se ven claramente. Bueno, de la campaña del 2019 en Costa Rica, quiero aclarar que estos datos no fueron obtenidos con propósito de investigación, sino simple y llanamente se hicieron los registros y ahorita lo estamos mostrando, registros de campo mostrados. Y los agentes inductores que se usaron tampoco hubo un criterio de investigación sobre cuál es el mejor agente, sino era el que estaba disponible en el momento. Entonces usamos como agente inductor el extracto hipofisario de carpa, la gonadotrofina coriónica humana, pero de Vietnam, ya le mostraré cómo es el frasco, y el Ovaprin. Entonces aquí tenemos los datos que son hembras inyectadas, hembras desovadas, porcentaje de fecundación promedio con este agente inductor y la eficiencia, por supuesto, de desove, que vendría siendo número de animales inyectados versus número de animales desovados. Y aquí lo tenemos de manera gráfica. Aquí yo quiero mostrarle también fíjate, el agente inductor con lo que es el extracto hipofisario de carpa y la gonadotrofina la hacemos a nivel intraperitonal. Ahí vieron que, déjame volverlo, para ver si acaso no lo vieron bien. La dosis es una dosis única. Después, en otra lámina, voy a dar la dosificación. De esa dosis única le dividimos en dos y se le coloca en la base de la aleta pectoral hacia sentido de la aleta dorsal. Ese es el sentido, ¿no? Hacia el sentido de la aleta dorsal, la aguja tiene que estar. Y se divide en dos, digamos. Lo hago más que todo para que, ya que el animal tiene dos gónadas, entonces coloco la mitad en una parte y la otra mitad en otra, ¿verdad? Aquí está, las hormonas usadas para maduración final esta es la que se obtuvo de Vietnam, ¿no? Este frasco, por ejemplo, tiene 10.000 unidades. Se le agregan 10 cc y cada cc es 1.000 unidades. Entonces aquí está la dilución, se hace dosis única 1.000 unidades por kilo. O sea que si yo agrego aquí 10 cc y el pez tiene 5 kilos, le agrego 5 cc, 2 cc y medio en un lado, 2 cc y medio en el otro lado. Aquí en dosis, el Ovaprin es intramuscular, ¿sí? La dosificación es 0.5. Aquí también tenemos las horas de entre 12 y 14 horas de ovulación. Claro, eso depende de la temperatura. Y las pruebas que hicimos teníamos unos frascos de hipófisis de carpa que se usan normalmente en el colosoma. Hicimos fue
el mismo protocolo que el colosoma y nos funcionó perfectamente bien, con los mismos horas grado también del colosoma. Perfecto, perfecto. Todo. Aquí voy a mostrar seis pequeños videos, ¿no? Donde aparece desde el momento del desove, ¿no? Cuando se están saliendo el producto de la hembra, la fecundación con estos animales tienen una cantidad de semen, bueno, pues, como para poder almacenarlo. Sería interesante empezar a hacer ensayos con criopreservación con ese animal. Bueno, y luego nosotros usamos, no, estos huevos son adherentes. Nosotros usamos la técnica de incubaciones pelágicas en incubadoras pelágicas, por consiguiente hay que hacerle un baño en el caso de nosotros, con tanino, una solución de tanino muy suave. Aquí se ve cuando le estamos agregando la solución del tanino, por pocos segundos para diluir esa adherencia del huevo. Luego le hacemos el lavado aquí rápidamente y se colocan en las incubadoras. Esta manera tenemos más control, pienso yo, más control en lo que es la parte de lo que es la evaluación de la tasa de fecundación, eclosión, todo eso. Y bueno, aquí este video de una incubadora casera me lo mandó recientemente el profesor William Vargas de Costa Rica, reciente. No sé si ese fue reciente también. Y este de aquí es en Puerto Rico. Fíjense que la hidratación de este huevo, a diferencia de otras especies, no sé de otros bagres, pero por lo menos comparativa con Colosoma, Piaractus, el coporo, la hidratación es casi mínima. En el caso de la cachama, casi que triplica el volumen. Esto hace que el huevo sea menos pesado, vamos a decir, flota más. Entonces, la cantidad del volumen de agua que se va a usar en una incubadora, el volumen de agua es mucho menor, porque con poco volumen el huevo se mantiene flotando. En este caso es bien complicado, es más complicado, pues no es que es bien complicado, es más complicado porque siendo un huevo mucho más compacto, poco hidratado, pesa, se va muy rápido al fondo. Entonces hay que, para mantenerlo en constante movimiento, el flujo de agua, por lo menos aquí lo evaluamos, están alrededor de 4 litros por minuto, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos resultados también en 2019, el año pasado, en Costa Rica, los datos en los meses que se obtuvieron, número de huevos obtenidos. En la otra tabla que vi antes estaban el número de hembras que se inyectaron. Aquí está el número de huevos obtenidos, la tasa de fecundación y las larvas obtenidas de luego de la incubación. Y aquí un collage de todo lo que es más o menos algunos etapas del desarrollo embrionario. Como le digo, mira, aquí ya, este que está aquí es digamos, la parte vegetal, el vitelo, lo que va a ser el vitelo. Y aquí está lo que es el pez, que incluso no como otra especie que deja un espacio. O sea, aquí está como enrollado completo, como si el caparazón le queda pequeño, ¿verdad? Y mira el borde del huevo, casi nada se hidrata, como le explicaba. Aquí unos datos cuando se hizo una reproducción. En ese momento fue que nosotros iniciamos en el 17 de octubre del 2016 en Puerto Rico, en Caribe Fish, el del doctor Magui. Fue que comenzamos con lo que es ensayos con dosis única, una sola inyección, y con esto nos representaba más o menos un ahorro entre el 30 y 40% de hormonas. Aquí algunos datos, ¿no? Como 4 litros por minuto, la densidad de huevos por incubadora, 345,000 huevos por incubadora. Otros datos interesantes.
eficiencia del desove. Aquí 40%, estamos hablando de que están fuera de la época. O sea, normalmente septiembre y ya en octubre conseguir animales maduros y que responda de manera positiva a la inducción, bien complicado. Pero sin embargo aquí, bueno, eran 5 animales, desovaron 2. Aquí están otros datos interesantes. Esto en Costa Rica, a nivel de promedio de todos los animales que se usaron, el promedio 4,5 kilos, la talla un poco más de 50 centímetros de longitud, ¿no? 64 animales inyectados, 41 desovados. Mire, aquí yo le pongo de la cantidad de huevos que promediaron más o menos, en un gramo de huevo, 1,000 huevos, más o menos. Tenemos que donde está la falla, o sea, el cuello de botella que veo yo, el número de huevos obtenidos aquí, y mira el número de poslarvas. Aquí todavía no están comiendo, sino nacieron y están en proceso ya de reabsorción del saco vitelino, que en 24 horas lo reabsorben. O sea, fíjese la cantidad de larvas. O sea, no llegan ni al 20% de sobrevivencia. Aquí más adelante doy algunos detalles sobre eso, porque no sé el que ha trabajado con Pangacio, si lo sabe muy bien. Es un cuellito de botella, esa fase pre-alevinaje, pre-alevine. Es muy complicado. Aquí nosotros tuvimos las condiciones ahí en Costa Rica, donde yo estaba, no habían estanques adecuados para lo que era la parte de levante tradicional. Entonces aquí hicimos APA, ¿no? Donde poníamos densidades alrededor de 15, 20 larvas por litro. Tuvimos que usar también un desove más o menos bueno. Aquí se ven. Tuvimos que utilizar incubadoras, filtro biológico, recirculación. Eso nos dio pie a nosotros a tener mucha información sobre el comportamiento de la larva durante el proceso de larva hasta levín, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, ahí está el laboratorio donde está también lo que es la parte de artemia, y teníamos el cultivo rotífero por ahí también. Y fíjese, esto ya estaba construido, estos tanques de 8,000 litros construidos. Sin embargo, soltar las larvas aquí, a pesar de que también estaban más o menos resguardados de algunos depredadores o algo así, se nos complicaba. Hicimos el primer ensayo así directamente y la sobrevivencia era bajísima. Y diseñamos, aquí se aparece, ¿no? Una especie de japa en cajón, colocándole paneles verticales para evitar aglomeraciones de lotes de larva, que eso es lo que en realidad perjudica a lo que es la parte de la sobrevivencia. Fíjense, de una larva 48 horas de nacida. El tracto digestivo, por supuesto, todavía está vacío. La boca, ven el tamaño de la boca, ¿no? Aquí está una larva recién eclosionada con el saco, imagínate, esto es recién nacida, y 48 horas después ve cómo reabsorbe inmediatamente prácticamente todo el saco vitelino. O sea, como este animal está en constante movimiento, o sea, no es como las larvas tradicionales que vemos de colosoma, que luego de que tienen la vejiga natatoria se mantienen estáticas en un sitio, nadan y se mantienen después estáticas, sino están en constante movimiento. Aquí está 4 días después el tracto digestivo, la cantidad de animales que puede comer, hace la expansión inmensa del estómago que tiene. Y uno de los inconvenientes que vimos, que le estaba explicando yo, era, fíjese, estos todavía son animales que están recién reabsorbiendo el saco, estos no tienen ni entre 24 y 48 horas. Y el hecho de que, pero ya tienen la boca abierta, ya comienzan a mover la mandíbula. Y por contacto
se enganchan entre ellas y por supuesto que mueren. O sea, no le atribuyo yo, eso es una conclusión mía o una apreciación mía, a canibalismo, sino que simple y llanamente el hecho de que estén en contacto unas con otras y con ese movimiento frenético y batiendo la mandíbula, aquí vemos aquí, para que vean la mandíbula, cómo aquí está el animal y cómo ven, cómo abre la mandíbula casi que 45 grados. Mira, ahí está, mira, momento, ve cómo abre la mandíbula. Entonces, ese inconveniente, claro, el método tradicional de levante es que 24 horas después la siembran en lagunas preparadas. Si las tienen, las lagunas preparadas a una densidad muy baja, o sea, una densidad de 600 eh, larvas por metro cuadrado, entre 500 y 600 larvas por metro cuadrado. Aquí, para que vean más o menos en la noche, ¿no? El movimiento permanente, son larvas de 8 días, 7, 8 días, incluso está menos, ¿sí? Aquí se ve, lo pusimos en cámara lenta como para que vean el movimiento, y aquí las partículas que se ven por ahí son partículas de alimentos rotíferos y artemia también. Bueno, también en la parte de lo que es, esa es la parte de larval, en la parte de engorde, en esta área que vemos aquí, que es aproximadamente de poco más de 1 hectárea, se hizo un ensayo con, esta área se iba a utilizar para un preengorde, llevar animales, aquí se hacía la reproducción, aquí se colocaban los animales para que tuvieran aproximadamente unos un par de meses hasta que alcanzaran 100, 150 gramos y se trasladaban luego a los recintos de engorde, ¿verdad? La parte de la última fase no se pudo concretar, sin embargo, se lograron mantener aquí más de 200.000 animales en diferentes densidades, en diferentes estanques. Y aprovechamos y hacíamos los registros mensuales. Entonces, de ahí salieron algunos datos, como le explico, no fue con propósito de investigación, pero comparto con ustedes esta información que les pueda servir de modelo o por lo menos de guía para lo que son las partes para lo que es la fase de engorde. Pues fíjate, así son más o menos las lagunas, estas son lagunas 1.000 metros cuadrados, por ahí, profundidades que no llegan a 1 metro, ¿no? De profundidad efectiva. Este es el caño de entrada de riagua, el riego, una entrada que tampoco es un movimiento de agua muy, muy fuerte. Aquí la evaporación es muy baja, la infiltración es muy baja también, los recambios de agua son mínimos, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, aquí vemos, se hacía permanentemente o mensualmente los controles de crecimiento, ¿no? Talla, peso, cantidad de alimentos que vemos. Se hacían muestreos más o menos, creo yo, representativos, se tomaban muestras en diferentes sitios, no con tarraya, la tarraya daña mucho a este animal. Si lo vamos a muestrear con tarraya es muy complicado, daña mucho porque se enreda demasiado, hay que hacerlo con un tren de pesca de malla muy de malla muy, muy fino para evitar mire, ve aquí, para evitar el maltrato, ¿no? Y que se enganche el pez. Aquí vemos la faena de alimentación que se alimentaba alrededor de todo del estanque. Aquí se usaba pellets, no alimentos flotantes. Uno o dos nada más fueron que se usaron con alimentos flotantes, justamente en este. Pero la mayoría de las 12, 11, 12 lagunas, solamente dos se hicieron con ensayos con alimentos flotantes por un par de meses y la diferencia no fue significativa en crecimiento, más sí en el precio. Estamos hablando de 0,6 contra 0,9 dólar el kilo de alimento. O sea, bien importante la diferencia. Aquí vemos, bueno, en el momento que hacemos después la captura y sacamos el pez de manera aleatoria para poder hacer el muestreo. Esta es la tabla. Luego se hicieron 6 muestreos, desde abril
hasta octubre. Y aquí están cada una de los nombres de identificación de las lagunas, el área que tenía, la densidad de peces que pusimos, el número de peces y los pesos promedio. Aquí lo vamos a ver mucho más digerible. Aquí está la tasa de crecimiento. No se alimentó de una manera concienzuda, viendo los estándares de lo que es la parte de tablas de alimentación o eso, no. Precisamente porque había demasiada densidad de peces y por consiguiente también había limitaciones a veces del alimento, el momento de la fábrica de alimentos quedaba un poco retirada, la solicitud, la disponibilidad, todo eso. Sin embargo, siempre se alimentó, ¿no? Siempre se alimentó 2 veces al día, si era un día con lluvia o con condiciones desfavorables, no se alimentaba. Y bueno, aquí está el resumen de esto, fueron 72 toneladas de alimentos que se agregaron, el incremento fue de 43 toneladas, la biomasa inicial 16 toneladas y la biomasa final casi 60 toneladas con una tasa de conversión cercana al 1.7. Bueno, esto era para ponerle yo el dato de cómo se hacía la evaluación de cada uno de las charcas, como le dicen allá. Se hacía también incluso distribución de frecuencia con las tallas, para saber, aquí por lo menos vemos claramente que hay 2 tallas, 2 tipos de tallas aquí, pero el crecimiento siempre se mantiene. Se hizo esto ya en Costa Rica. En Costa Rica se hizo unos ensayos con 2 jaulas, ¿no? Para tener la réplica, porque más adelante lo voy a explicar cuál era la idea en esa finca específicamente, ¿no? Era diseño de cultivo engorde en jaulas flotantes. Entonces queríamos tener una referencia. Y aquí tenemos que no fue una densidad tampoco tan alta que se colocó, estamos más o menos conservadora ahí, aproximadamente 200 peces, pero desde el principio de 10 gramos a cada una de las jaulas. Este es el momento, aquí era para alimentarlo, ¿no? Y no se fuera. Aquí esta malla era muy fina, o sea, era alimento flotante y no había posibilidad de que la brisa pudiera sacar el, uh, el alimento fuera de la jaula. El fondo era cónico, de fibra de vidrio. Lo hicimos como para también determinar, poder saber la cantidad de sedimento, porque la idea era una manguera en el fondo para ir extrayendo los sedimentos el excedente del alimento y tal. Y fíjense que aquí tenemos una tasa de conversión muy parecida, 1.3. Y bueno, eso ya por lo menos nos tenía una referencia del comportamiento del pez en jaula, ¿verdad? Este es el producto, ya también trabajamos con lo que es la parte de producción post cosecha, el filé, la rueda, que yo le apunto y apuesto mucho a la rueda, sobre todo en los países latinoamericanos, el filé más países ya digamos europeos, Estados Unidos, pero yo apuesto mucho a la rueda. Fíjese que la rueda, la parte de la cola se puede insertar dentro de lo que es la cavidad de la rueda más grande. Hicimos ensayos con esto también, da por encima del 60% de rendimiento. En el filé, ya la gente recién, el doctor, el profesor William Vargas en Costa Rica ya me dijo que ya han llegado al 38%, 37,5, 38% de rendimiento en filé. Aquí le pongo un video más o menos de cómo, fíjese que en rueda nosotros, el animal, aquí porque lo desvisceraron, pero el animal se puede desangrar y congelar. Una vez que se desangra y se congela, después en la sierra se corta las aletas, cabeza, y después se corta en rueda el grosor que uno quiera. Queda en la cavidad las vísceras, y sin embargo con un leve empuje del dedo salen las vísceras congeladas. Y lo que hablamos, los tiempos, sobre todo los tiempos, son
bien interesante porque mano de obra comparada a filé con rueda y equipamiento. Entonces aquí hicimos un esquema, ¿no? De todo lo que es el proceso y sus derivados, cosecha, transporte, lavado, pesado, el desangrado. Interesante esto porque tiene mucha sangre ese pez y agarra casi que 2%, 1,4% nos dio a nosotros de merma. Luego viene el descuerado, ¿no? Filetea, el filé, la piel representa el 3,7%, puede funcionar para colágeno. El filé a nosotros, no éramos tan expertos, nos dio 28,1. Cabeza, cuerpo y víscera están alrededor de los 68, pero después cabeza y víscera pueden hacerse ensilados. Pero el cuerpo como tal se hizo un prensado del cuerpo con lo que por los poca carne que puede quedar ahí y bueno, sorpresa, la metimos en una despulpadora y dio de ese peso del cuerpo un 60% pulpa, un 60% pulpa. Interesante eso porque ese material que está ahí, esa carne que está ahí, pudiera utilizarse para nuggets o hamburguesa. O sea, aquí tenemos un poquito más detallado en tabla, ¿no? Lo que vimos allá en el esquema, pero con algo que se hizo con una cantidad de peces. Se hizo esas pruebas para tener una referencia. Aquí dice el estanque en Puerto Rico, cuál se usó, se ahorran los peces, ¿verdad? Bueno, más adelante, si esto queda grabado, ustedes pueden tomar los datos aquí. Y aquí está la finca, una finca de producción en Costa Rica que actualmente es la única que está ahorita trabajando en la parte comercial, como comercial, en la parte de engorde. Esta es una foto recién satelital. Tiene casi el 50% de su área en producción. Estamos hablando de 63 hectáreas. El dueño nos dice que su capacidad de producción es de 10,000 toneladas año, 2 cosechas, ciclo de 2 cosechas, 8 kilos por metro cuadrado o metro cúbico, como escuchaba recientemente a unos colegas que ya están hablándose de metro cúbico, pues, porque estamos hablando de que en el caso de las lagunas o estanques tradicionales, siempre son aproximadamente de 1 metro. Peces de 800 gramos, eh, y bueno, es la única, eso está la provincia de Guanacaste, muy cerca de la finca donde yo estuve trabajando haciendo el H. Esta es una vista aérea, ¿no? Más de cerca de lo que son los estanques, la cantidad de agua que puede entrar, porque tiene un sistema de riego y de suministro de agua perfecto, inmejorable, pues. Y bueno, a ver si se avanza. Ajá, esto reciente me lo mandó como le dije, el profesor, en el momento de las cosechas. Tenemos el momento que se está haciendo la cosecha de, del pangasio, como la agarran, la mantienen, con una grúa sacan los peces, aquí ya en el momento que lo colocan para hacer el procesamiento. Y su empaque y su eslogan o su etiqueta mucho más blanco, es natural, eso no tiene aditivo. Es empacado, fileteado y empacado al vacío, más nada. A diferencia del pez que viene de Vietnam, el cual tiene ya casi un 40% de agua. Uno de los inconvenientes es precisamente el precio. El precio. El precio, competir con un producto que viene con esas características de Vietnam, en donde los precios no son competitivos comparativamente con digamos, más natural, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuestión ya de ir poco a poco entrando en la conciencia del consumidor, de lo que está pagando con un producto que viene de afuera, que se ve barato, que te dicen que cuesta, no sé, aquí en Chile está costando
$6, $5 el kilo, ¿verdad? Pero llega, entonces tú lo descongelas y resulta que 300, 400 gramos son de agua, entonces tú estás pagando agua también, no, pagando agua bien cara. En este caso aquí no, ¿ves? Lo vemos bien claramente. Estas son las jaulas, en el tema que le comenté, que se hicieron el diseño, no se fabricaron, pero se tenía ya lo que era la parte de los datos iniciales, con las dos jaulas de ensayo que le mostré hace poco. Entonces, bueno, que aquí se podían producir aproximadamente unas 10.000 kilos, 10 toneladas. Esto se desarma, ¿no? Porque son con bisagras y pasadores, paneles, 7 metros y algo, 8 metros y medio en la parte externa, se arma hexagonal aquí. Aquí lo vamos a ver en una, digamos, una otra perspectiva. Y de esta manera, porque en ese sitio donde yo trabajé, el señor construyó lagunas muy grandes y muy profundas. Esta laguna tiene 1,5 hectáreas, 2 hectáreas, esta es 1 hectárea, y profundidad de 6 metros, 7 metros, porque normalmente en Vietnam el cultivo de pangasius se hace en lagunas muy profundas. Esa era la referencia que se tenía, o que tenía el señor. Pero aquí el suministro de agua viene de aguas arriba de la empresa Terrapez, la cual viene muy, por más que pongamos filtros y tal, viene muy contaminada con tilapia. Y se nos ha presentado que en las pequeñas lagunas donde se tiene el engorde, la población de tilapia es bastante alta. Entonces tú estás alimentando, y bueno, como lo dije al principio, hay una reproducción descontrolada del animal, de la tilapia, y fíjese que ahí tenemos también unos datos referenciales en donde vemos que el pangasio, si fuera depredador o carnívoro, hubiera acabado con la tilapia, y no es así. Más bien la tilapia le pasa por encima, siendo la tilapia incluso un poco más pequeña en cuanto a lo que es voracidad para el alimento. ¿Ves? La diferencia está en que a veces hay declinaciones de oxígeno y la tilapia se ve mucho más afectada, como se veía en Puerto Rico. De cada muestreo nosotros hacíamos una evaluación del número de tilapia obtenida, ¿no? De manera, o sea, que se introducía de manera indeseada. ¿Ves? Bueno, aquí tengo ya aterrizando un poquito más en lo que es la parte de la importación del filé. Yo quería mostrar a ver si podía conseguir la 2019, pero no hubo manera. Me decían que metiéndose en el Banco Central de Costa Rica, en importaciones, aparecen los datos. Estos datos aparecen en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Donde aparece la estadística de importación, aquí aparece, y exportación. Y bueno, yo después lo reduje a algo un poco más comprensible, ¿no? Pero estamos hablando de, en filé, casi 5 millones de kilos de filé en el 2018, eso fue la máxima, 5 millones, que equivale, comiendo un rendimiento del 36%, a 12.000, si esos filets fueran pescados a 12.000 toneladas o 12 millones de kilos. Yo lo pongo aquí de esta manera, ¿no? Así, de esta manera, mucho más digerible, pero equivalente en total, esos 6 años, equivale a 61.000 toneladas de pescado que dejó de producir Costa Rica para importarla, por importarla. Entonces, ¿qué impacto tiene este análisis que hice yo? No sé si a lo mejor, pero por lo menos son números y nos da cierta información, ¿verdad? Aquí tenemos que en promedio anual, en filé, en promedio, son
3.700 toneladas. En promedio, eso equivale a 10.000 toneladas de pescado, que si lo ponemos de peso medio 1.2, serían aproximadamente 8,5 millones alrededor de peces, que a una densidad de 8 peces por metro cuadrado sería un poco más de 1 millón de metros cuadrados que dejamos de desarrollar. Estoy hablando de lo que es la afectación en la industria acuícola nacional, el hecho de que se importe esa cantidad que vimos, esos son números. O sea, estos números que están aquí dejaron de desarrollar esta área que está aquí. Pero en el alimento, porque esos peces que vinieron importados ya comieron y comieron alimentos producidos en el exterior, en el exterior, en la ciudad o en el país donde se importó. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que si da una tasa de conversión 1.6, estos 10.000 peces, perdón, 10 millones de kilos, 10 millones de kilos, se hubieran consumido 16 millones de kilos de alimento. Si el alimento cuesta en promedio 0.7, estamos hablando de 11,5 millones de dólares que dejó de percibir la industria nacional del alimento por la importación del filete de pangacio. No sé si a lo mejor es cuestionable este análisis, pero ahí lo pongo para que tengamos una idea. Aquí está el ranking del pangacio con referente a otras especies de cultivo. Esto lo tomé del anuario 2020 de una revista brasilera, Aquarium Page, aquí aparece. Y no aparece así, sino yo simplemente le hice el análisis y tomé los datos y da que ya a la par está la tilapia y el pangacio como especies muy parecidas en lo que es la parte de producción. Y muy por encima duplica al salmón. ¿Ven? Estas son proyecciones, no tenemos estos datos, son proyecciones nada más que aparecen ahí. Y como conclusión, no sé si me faltó mucho más tiempo, pero bueno, como conclusión, la voy a leer, la creciente importación de pangasius para la acuicultura tropical de naciones del hemisferio occidental como México, Brasil, Colombia y Costa Rica presentan un inmediato desafío para la industria de la acuicultura, la misma que podría beneficiar de la diversificación con la finalidad de sostener el desarrollo. Actualmente, el pangacio viene siendo cultivado en Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Haití y Jamaica. En México, el pangacio está disponible como una especie ornamental y su interés en el potencial para la agricultura es muy grande, es enorme. Otros países en la región están considerando seriamente la especie, esas especies potenciales, como por ejemplo el pangacio. Sin embargo, esta iniciativa proviene solo del sector privado, quien no puede iniciar el cultivo de pangacio sin la aprobación del gobierno. Idealmente, los gobiernos en cada país, pienso yo, en conjunto con los productores interesados, deben desarrollar un plan para la evaluación del pangacio, el mismo que incorpore las mejoras prácticas acuícolas que ya vienen siendo establecidas para otras especies. De esta forma, los riesgos de impacto negativo en el ambiente o en la economía pueden ser minimizados, mientras que se permite el desarrollo de una industria organizada y sustentable. Y concluyo con que estuve en un foro hace 2 o 3 días que fue en Colombia, y tengo entendido que ya varias instituciones de Colombia han comenzado los estudios serios. Como yo comentaba hace el principio, no hay un estudio donde se pueda determinar, un estudio científico, qué impacto negativo o positivo puede tener el pangacio como especie foránea introducida. Y ya Colombia ha dado los primeros pasos. Esperemos que concluya de manera exitosa todo eso y nos vamos a dar cuenta de que dentro de la balanza se va a inclinar mucho hacia lo que es la parte positiva
del pangasio como especie promisoria para la acuicultura en ese país. Bueno, muchísimas gracias y bueno, aquí está mi correo, mi número de teléfono para cualquier duda posterior al evento si requieren de alguna información adicional. Muchísimas gracias.